Saludos a todos los compañeros y compañeras que están esta noche para discutir un tema que evidentemente, como lo has resumido tú, es crítico, es crucial, incluso es prioritario en la actual circunstancia en que vivimos en el país. Y de cierto modo es el tema eje, ¿no? Porque todo lo que tenemos ocurriendo en el país es resultado más o menos de cómo hemos organizado la democracia, ¿no? De manera de que la conversación que iniciamos hoy en el marco de lo que significa el Plan Inca, lo que ha significado el Plan Inca para los peruanos y para la experiencia del velasquismo en específico, es la invitación para empezar a pensar los modos en que habría que rehacer esta democracia. Algunos hablamos de refundarla incluso, pero de tal modo que nos permita llevar al país a una situación de mejor progreso, de mejor efectividad en el gobierno mismo, ¿no? De cierto modo, la democracia en realidad es la forma en que organizamos el poder para gobernarnos, ¿no? La manera en que nos organizamos para gobernarnos. Y esto es clave, ¿no? Porque esto significa que la democracia no se reduce al voto, pues, ¿no? Si la democracia consistiese únicamente el voto, deberíamos suponer que vivimos casi en una democracia perfecta, ¿no? Porque el voto de cualquier modo se ejerce, ¿no? Pero en realidad la democracia es la forma en que organizamos el gobierno para poder conducirnos bien, ¿no? Entonces tiene una dimensión mucho más institucional, una dimensión mucho más completa y tiene que ver con todos los aspectos de la vida económica, la vida social, la vida cultural del país mismo. Y por lo tanto hay que pensarla con ese conjunto de herramientas, ¿no? Entonces tú hablaste muy bien de lo que implica repensar la democracia en el país en las actuales condiciones, que supone echar una mirada al pasado también, ¿no? Porque hemos vivido del relato occidental que supone que la democracia se inventó en Occidente, ¿no? Incluso se dice que la democracia fue invento de los griegos, ¿no? Cosa que estoy seguro los propios griegos no habrían aceptado, ¿no? Porque lo que ellos practicaban en realidad lo aprendieron de los pueblos del Mediterráneo y de los pueblos del Medio Oriente, ¿no? Incluso de los pueblos asiáticos. Hay dos libros que trabajan un poco el tema de manera, no, en realidad hay bastante más, ¿no? Pero de los que por lo menos puedo referir, el, el geógrafo norteamericano Jared Diamond, que tiene un libro famoso que se llama ah, Guns, Gems and Steel, Armas, Acero y Enfermedades, en el que explica un poco el fenómeno de por qué los indios americanos fueron derrotados tan fácilmente en la Plaza de Cajamarca. Claro, desde el punto de vista de él, pero él tiene otro libro que dice el mundo hasta el día de ayer, dice, ¿no? Y hace una revisión del pasado que es mucho más crítica de su otro libro, que es casi culpar a los indios americanos por la derrota sufrida en Cajamarca, ¿no? Pero en este otro libro él dice de que hasta el día de ayer hemos vivido bajo la creencia de que los pueblos civilizados y desarrollados eran los que habían venido de la tradición occidental, ¿no? Con toda el conjunto de tecnologías y aparatos de guerra que permitieron a los occidentales conquistar todos los continentes, ¿no? Y él reconoce de que en realidad ha habido mucho de ostentación en el discurso intelectual, en el discurso tecnológico, en el discurso político mismo de Occidente, ¿no? Y que hay muchas cosas que habíamos dado por faltos de progreso, que habíamos asumido como incivilizadas en la experiencia de los pueblos, de las comunidades antiguas, de los pueblos tribales, de los pueblos del Asia, del África y de América Latina, que incluso fueron llamados primitivos, que sin embargo hoy se prueban que eran mucho más eficaces para el buen gobierno del mundo, ¿no? Para el buen gobierno de sus sociedades y sobre todo para la buena relación con las circunstancias, con las restricciones del medio natural, ¿no? Entonces, haría bien, dice él, a la tradición occidental el darle el valor adecuado a las enseñanzas y a las prácticas de estos pueblos, ¿no? En donde encontramos formas, incluso tecnológicas, pero sobre todo políticas de organizarse y de administrar mejor el sistema de relaciones entre las personas. Eso dice este autor norteamericano y un autor australiano que ha publicado un libro que se llama El León Negro, Dark Moon, ¿no?
él se llama Bruce Pascoe, él dice de que él es en realidad un escritor aborigen, ¿no? Australiano, y ha hecho intenta reescribir la historia australiana y encuentra que las comunidades australianas que habían sido tenidas hasta hace poco como las más primitivas de todas las comunidades que se encontraron en el planeta, casi el eslabón más antiguo de la cadena de la evolución darwiniana, y sin embargo practicaban, dice él, formas democráticas que hoy día serían envidiables, ¿no? Porque el gobierno de la comunidad lo realizaban el consejo de ancianos, y los ancianos eran los hombres sabios, ¿no? La gente que podía, había probado con toda su experiencia que tenían buen juicio para administrar su familia, buen juicio para administrar sus tierras, sus propiedades, buen juicio para administrar lo que era la comuna, buen juicio para conducirse. Y la asamblea de ellos constituía la democracia, ¿no? Y lo hacían a través de una forma que es obviamente de sentido común, lo hacían a través de la palabra, ¿no? De la conversación. Después de los fracasos occidentales de la democracia del voto, de la democracia representativa, que más o menos se presenta alrededor de de todo el mundo, los teóricos occidentales dicen ahora que hay que avanzar hacia una democracia deliberativa, ¿no? Que no es suficiente quedarnos en el mecanismo del voto, que ellos llaman democracia agregativa, porque es una suma, las decisiones resultan de una suma del voto. Hay que avanzar a una democracia deliberativa, en donde la esencia de la democracia no es tanto el voto, sino la deliberación, la conversación, el acuerdo y la posibilidad de entenderse para tomar una decisión que satisface a todos, ¿no? Y bueno, dice Bruce Pascoe, eso lo hacían los australianos en las comunidades de hace 40.000 años, ¿no? Y casi podríamos decir nosotros que la historia de África, de los pueblos, de las tribus africanas y la historia de los pueblos andinos tiene un punto de partida común en ese sentido, ¿no? Las democracias antiguas, ancestrales, tienen mucho de democracias en el sentido profundo, en el sentido de que se ejercen hasta a través del diálogo de todos los ciudadanos y sobre todo de aquellos que han probado a través de su experiencia que tienen de algún modo capacidad para autoconducirse. Entonces, no se reduce al voto individual, ¿no? Que es el gran dogma de las democracias actuales. Muy bien, yendo al punto que es lo que queremos presentar ahora, ¿de qué modo esto se recupera primero para la experiencia del velasquismo? ¿Y de qué modo esto puede ayudarnos a buscar alternativas que se adecúen mejor a los problemas que vive el país hoy en día, ¿no? Del Perú en el momento que atravesamos, ¿no? Se suele decir, esto es una parte de la retórica usual del discurso de derecha, que Velasco pues fue un gobierno autoritario, ¿no? Un gobierno autoritario porque se originó en un golpe, ¿no? A pesar de que toda la historia nuestra está atravesada de golpes. Y curiosamente, mucho de lo que hicieron los golpistas en diferentes momentos tiene vigencia, ¿no? Incluso muchos de los golpes en el pasado también consiguieron avances en materia de derechos, por ejemplo, como el caso de los derechos de los indios o incluso de la población negra, a través de la presencia de lo que algunos autores consideran fueron gobiernos autoritarios, como es el caso del gobierno de Castilla, ¿no? Entonces, la calificación de autoritaria tiene una connotación descalificante del gobierno de Velasco y nosotros queremos aquí discutir, valorar lo que Velasco propuso, lo que el equipo que acompañaba a Velasco y Velasco hicieron suyo y se expresa en el plan Inca, ¿no? Y cómo la idea democrática atraviesa de algún modo el plan Inca y cómo esto sirve de base para iniciar un camino de replanteo de la democracia nuestra, ¿no? Entonces le llamamos a esta conversación del plan Inca a la democracia comunitaria, que se vuelve necesario, decía al comienzo, porque evidentemente atravesamos en una situación que podría llamarse en términos convencionales de crisis de la democracia, ¿no? Crisis de la democracia, que es una idea inexacta, ¿no? Porque supone que la democracia venía funcionando bien, pero ahora ha entrado en crisis, ¿no? Y con algo de esfuerzo podría recuperarse. Pero esta es una idea equívoca, ¿no? En todo caso es una idea incompleta, porque lo que tenemos es una democracia que no ha funcionado desde el comienzo. Y entonces quizás sea más exacto hablar de una democracia fallida, ¿no?
de un diseño institucional que no está funcionando para resolver los problemas de las diversas poblaciones que conforman el Perú. Entonces, decimos nosotros, tenemos graves síntomas de que esta democracia está mal diseñada y requiere corregirse. Hablamos de una democracia fallida y los síntomas los tenemos todos, creo, identificados. De hecho, Jorge ha mencionado los indicadores de aprobación de los poderes del Estado, del rol del Parlamento, del rol del Ejecutivo y sobre todo de la aceptación que hay de entre la gente de la idea de democracia como tal, ¿no? Y entonces hay derechos a ser escépticos desde el punto de vista de la percepción de la gente sobre lo que entendemos por idea democrática. Pero hay muchos otros síntomas que nos indican que esto simplemente no está funcionando como forma de gobierno, ¿no? Hay cosas que aquí requieren discutirse de fondo. Esta es una democracia que en principio no produce bienestar compartido, creo que eso lo tenemos claro, lo sentimos, es enorme la cantidad de gente que vive de la insatisfacción, uno basta salir a las calles de Lima o de cualquier ciudad y encontrarse con la legión de vendedores, mendigos, vendedores en los buses, etcétera, que revelan que la lucha por la vida realmente es muy desigual en el país, ¿no? Entonces, no hay un bienestar compartido y esto es un síntoma evidente que la democracia no produce, en el caso peruano, bienestar como eventualmente en algunos otros países podría producirlo, ¿no? Esta democracia no produce liderazgos respetables y creo que todos estamos de acuerdo que no tenemos en la política peruana líderes a quienes respetar. Los últimos ya desaparecieron y lo que tenemos ahora son suertes de eh, figuras, mercaderes, clientes de la política, cuya principal meta es ver cómo derivar de la política ingresos para sus propios negocios o sus propias aspiraciones personales. No hay liderazgos políticos que se puedan respetar, como mal que bien los hubieron en la historia republicana en diferentes periodos, ¿no? Esta es una democracia que no refuerza el rol de los partidos. O todos creo que aceptamos también que los partidos están en un proceso igual, yo no creo de crisis, sino de descomposición, ¿no? Se van volviendo casi insustanciales, pierden sentido, pierden atractivo, pierden respaldo de la gente, pierden militancia y por último, ya no tienen el rol protagónico en la formación de opinión pública y de decisiones de gobierno, ni en el Congreso, ni en el Ejecutivo, como lo tuvieron en otro momento. Entonces se vuelven partidos fútiles, que no tienen mayor peso en la vida política real. Esta democracia actual no refuerza el rol de los partidos. Esta democracia bloquea las competencias de gobierno de cada uno de los poderes. Vivimos propiamente entrampados con este gobierno, pero también ya ocurrió con los gobiernos anteriores, de bloqueo entre los poderes del Estado que están encargados de conducir la nación más bien bajo una lógica de colaboración, ¿no? Si bien hay separación de poderes, pero separación de poderes no significa enfrentamiento, tiene que significar también mecanismos de acuerdo y colaboración, que eso es lo que cada vez se vuelve más difícil. Y eso ocurre porque el diseño de la forma en que se constituye el Congreso y de la forma en que se constituye el Ejecutivo, los ministerios, de la forma en que se designa funcionarios y todo eso, evidentemente tiene fallas garrafales que hay que revisar, ¿no? Esta democracia no permite la fluidez de las decisiones ni el entendimiento entre los poderes del Estado, ¿no? Esta democracia no fortalece los gobiernos descentralizados. Propiamente vivimos un proceso de desmontaje de la regionalización, del descentralismo, que comenzó eventualmente el año 2007, ¿no? Apenas 3 años después de que fue creado, que se dieron las principales leyes para avanzar en la descentralización, ¿no? Pero hoy en día los gobiernos descentralizados son solamente agencias que ejercen un poder nominal, ¿no? No ejercen verdadero poder en el sentido de toma de decisiones sobre los principales factores de gobierno, como es la emisión de normas, la emisión normativa, el manejo de recursos, la designación de personal, el control de los territorios y, en fin, la regulación de los principales poderes, procesos de su ámbito, están simplemente sometidos a lo que deciden los poderes centrales, ¿no? Entonces, la democracia no permite una descentralización en serio, como lo que incluso se dice en la actual Constitución, que como sabemos en realidad recoge lo que se decía en la Constitución anterior, ¿no? Esta democracia no da espacio al gobierno de las comunidades. Estamos hablando aquí de un país que sigue teniendo en el momento alrededor de 3.000 comunidades, ¿no? Que son la forma más antigua que han tenido los pueblos nuestros de gobernarse
y funcionaban bien en su momento, ¿no? Funcionaron bien en su momento, pese a todos los reacomodos que han sufrido en el proceso desde la colonia, ¿no? Pese a todas las reducciones a las que fueron obligados, y en fin. Pero las comunidades funcionaban para administrar su territorio de una manera que satisfacía más o menos a todos, ¿no? Pero esta democracia no les da espacio para gobernarse. A lo mucho los acepta como sujetos de asistencia, ¿no? A los cuales el Estado les lleva asistencia. Esta democracia no educa una ciudadanía republicana, ¿no? Es decir, cada vez la idea de que el ciudadano no solo es alguien que recibe del Estado, sino que contribuye con su propio deber y sus virtudes a afirmar una convivencia social sana, saludable, está casi abandonada, ¿no? Entonces, el oportunismo, la falta de respeto a las identidades nacionales, la falta de respeto a las normas legales, desde luego, pero sobre todo la falta de la inexistencia de una moralidad pública que haga que el ciudadano se comporte bien, aun cuando no tenga un policía que lo vigile, ¿no? Se ha perdido muchísimo. Entonces, esta democracia no educa a una ciudadanía republicana. Y los griegos en eso, por ejemplo, fueron muy enfáticos, ¿no? La democracia debe educar al ciudadano, porque la democracia para los griegos era ante todo república, ¿no es cierto? Pero esta es una democracia de sálvese quien pueda, y se va perdiendo todo el sentido de las virtudes republicanas. Y por último, lo que es evidente para todos, esta democracia genera corrupción por todos lados, a todos los niveles, ¿no? A todos los niveles. Son suficientes razones para decir estamos no ante una crisis de la democracia, sino ante un diseño errado que puede y debe corregirse. Entonces, toca ver entonces cómo enfrentó el velasquismo estos problemas, porque a decir verdad, el velasquismo insurge de cierto modo contra este conjunto de males, probablemente en diferente intensidad, pero que desde ya venían desde los tiempos de la República, de los años, de las décadas y los siglos anteriores, ¿no? Entonces, el velasquismo trata de corregir una forma de gobierno y lo hace a su modo, y desde la perspectiva de una revolución que intentaba eliminar sobre todo la gran dualidad que había el país acumulado desde los tiempos coloniales y que la República reproduce por la separación entre el mundo de las ciudades y el mundo de los Andes y de la Amazonía, es decir, la separación entre blancos e indios, ¿no? Y esa es la separación republicana. Nadie caracterizó a la República como una república racista, y en el mejor de los casos hablamos de una república aristocrática, pero si uno revisa los motivos de la república, encuentra poderosas razones para decir que en realidad hemos tenido una república racista no escrita, ¿no? No se escribió así, pero era altamente racista y lo estamos viendo en el ataque feroz, por ejemplo, contra el profesor Pedro Castillo y en la posibilidad que está representando todavía de ser un gobierno que viene del grupo que fue marginado durante 500 años, ¿no? Muy bien. El primer instrumento que el velasquismo aporta para la revolución es el estatuto del gobierno revolucionario, ¿no? Que se emite, se aprueba, se da a conocer el propio 3 de octubre del 68. Y ahí hay algunos elementos que van perfilando lo que va a ser la idea de democracia, que no se reduce, en el caso del velasquismo, a simplemente el mecanismo del voto, ¿no? Aquí hay cosas que vale la pena recordar. Dice, el gobierno revolucionario de la Fuerza Armada tiene por finalidad principal alcanzar los siguientes objetivos: transformar la estructura del Estado, ¿no? Haciéndola más dinámica y eficiente para una mejor acción de gobierno. Evidentemente la República, los gobiernos de la República, no, si tuvieron buenas intenciones en algún momento, no produjeron un resultado de desarrollo como se obtiene, por ejemplo, en países como Chile incluso, o Argentina, que en cierto momento disputaba el nivel de desarrollo y de bienestar como Europa, como Brasil, desde luego. Incluso países como Ecuador o Colombia mostraron siempre rendimientos de gobierno mayores, ¿no? El caso nuestro no es ese. Además, se propone promover niveles superiores de vida compatibles con la dignidad de la persona. Esta es una idea clave, ¿no? En el centro de la idea democrática del velasquismo está el problema de la dignidad de la persona humana, ¿no? Y por lo tanto, significa darle opción a los sectores menos favorecidos, haciendo para el caso las reformas estructurales que fuesen necesarias, económicas, sociales o culturales, ¿eh? Además, la idea del velasquismo en el estatuto es de imprimir a los actos de gobierno un sentido nacionalista e independiente, ¿no? Sustentado en la defensa de la soberanía nacional. Una democracia que se somete a otro poder,
por supuesto que no es democracia, ¿no? No puede serlo, ¿no? Porque implicaría que las decisiones que toman los ciudadanos del país están últimamente dependiendo de la voluntad de un poder externo. Por lo tanto, democracia en el caso peruano tiene que estar unido necesariamente a la idea de soberanía, ¿no? Si no estamos hablando de una democracia ficticia. Dice además el estatuto, el objetivo es moralizar el país en todos los campos de la actividad nacional y establecer el principio de autoridad, el respeto a la ley y el imperio de la justicia, ¿no? Esta es una idea que también hay que discutirla y procesarla, ¿no? Porque no se elige un gobierno para darle la espalda al día siguiente, ¿no? De todos modos, si confiamos en un gobernante, el gobernante tiene el deber de escuchar a los súbditos, ¿no? Decían los filósofos asiáticos. Pero a su vez los súbditos tienen el deber de apoyar al gobernante, ¿no? Es su deber apoyar al gobernante, ¿no? Porque si no se produce ese entendimiento, lo que tenemos es una república fallada, ¿no? Entonces, cuando se habla de principio de autoridad, se habla en el sentido democrático de la palabra, ¿no? Y el respeto al imperio, el respeto a la ley, entendiendo que la ley es expresión de la voluntad de la gente, y el imperio de la justicia. La idea de la justicia desaparece luego en los discursos políticos, pero el estatuto lo recupera, ¿no? Y este otro elemento importante que es el de promover la unión, la concordia e integración de los peruanos. Bien, entonces en la idea de la unión está implícito también el tema de cómo trabajamos esa unidad, ¿no? Y cómo podemos recuperar la capacidad de comunicarnos entre peruanos y ser capaces de hacer un proyecto nacional que nos lleve hacia objetivos comunes, ¿no? Una cosa que se perdió, se escindió con la colonia y la República no pudo recomponer esa capacidad propiamente cortó el diálogo entre la ciudadanía blanca y la ciudadanía mestiza e india, ¿no? Entonces, este es otro elemento en los términos de la época que el velasquismo retoma como base para lo que va a llamar luego democracia social de participación plena, ¿no? En este instrumento y luego vamos al plan Inca, ¿no? Y en el plan Inca, la idea de democracia en realidad recoge este conjunto de elementos que tienen que ver en primer lugar con la empresa, en la democracia en la empresa podríamos decir, con el rol de la educación, la democracia y la educación, cómo camina, el papel de la mujer, cómo entra en esta idea revolucionaria, el rol de la mujer en su condición de igual. Tiene que ver el tema de la participación de la gente en sus diferentes espacios. Y tiene que ver el tema del ordenamiento legislativo, y lo vamos a ver aquí en el plan cómo esto está recogido. Es decir, que la idea de democracia del velasquismo recoge un conjunto de componentes económicos, sociales, políticos, culturales y también constitucionales, porque al final el velasquismo trabaja en la propuesta de avanzar a una nueva constitución, que no se hizo con Velasco, pero se hizo luego con Morales Bermúdez, a la manera en que Morales Bermúdez lo hizo, ¿no? Pero esto estaba ya en el plan del velasquismo, ¿no? Llegar a una nueva constitución. ¿Y qué significaba la democracia en la empresa? Este es un concepto de cierto modo profundo, o más bien diríamos de cierto modo radical, ¿no? Porque se trata de darle un rol más protagónico, más igualitario al trabajador en la empresa, ¿no? Entonces, esta es la idea que está detrás del concepto en realidad, de la institución que se generó con el velasquismo, que es la comunidad laboral, ¿no? La comunidad industrial. La idea del velasquismo era que la democracia debe otorgar democracia desde la empresa, ¿no? Desde el centro laboral. Y por lo tanto hay que darle al trabajador participación en la gestión, la utilidad y la propiedad de la empresa. Eso significa avanzar a una democracia participativa desde el propio aparato productivo, ¿no? Entonces, esto es lo que hace que algunos de los teóricos del velasquismo presentan a la revolución velasquista en realidad como una democracia participatoria, ¿no? Lo dice especialmente, ¿no es cierto?, Carlos Franco, cuyo título de su obra es justamente La revolución participatoria, ¿no? Porque el rasgo fundamental que se trabaja es la participación del trabajador en los diferentes espacios de las actividades productivas a través de esta figura que se creó, que fue la comunidad laboral, ¿no? Pero también a través de la propiedad social, ¿no?
pero también a través de el fortalecimiento de los gremios que se crearon también para el propósito, como la Confederación Nacional Agraria y todo eso, ¿no? Entonces, la democracia tiene una base productiva y la democracia parte o debe realizarse desde la empresa mismo, y esto es algo que el Plan Inca lo coloca en esa dimensión, ¿no? Luego está el tema de la reforma de la educación. O sea, no se puede hacer una sociedad democrática si no se educa a las personas para una vida democrática, ¿no? Entonces, ahí en la reforma de la educación entra como una de las ideas para democratizar el país precisamente, ¿no? Entonces se propone un sistema educativo que deje atrás, que libre a la gente de la ignorancia y que libere a la gente de la ignorancia que le permite que sea explotada o sea sometida, y esto afecta a las grandes mayorías, ¿no? Esta es una educación que tiene muy poco en cuenta la realidad nacional, es decir, no considera el universo de cosas que ocurren en el país, la forma en que la gente vive, y deja de lado también su cultura y su lenguaje, ¿no? La razón por la cual, como sabemos, el velasquismo por primera vez oficializa el quechua, ¿no? Para permitir justamente esta comunicación que se había dejado de lado históricamente. Y el objetivo de la educación, que es el de garantizar la formación integral del hombre que requiere la nueva sociedad peruana. Entonces, diríamos nosotros que en el lenguaje de la reforma lo que está planteado es la educación de un ciudadano que tiene capacidades de comportarse democráticamente, ¿no? Porque tiene una formación integral, conoce su realidad y está libre de ideologías que lo someten a mecanismos o a condiciones de explotación, como había sido la historia de 500 años. Entonces, la educación se convierte en un mecanismo para crear un nuevo hombre que debería de procurar andar de la mano con la participación de las personas en los diferentes sectores, en las diferentes actividades de la vida nacional. Es decir, adecuar la educación para los fines de la transformación que la revolución proponía, ¿no? Entonces, quiero insistir que esta es una idea que forma parte de la visión de democracia que tiene el velasquismo, ¿no? O sea, no estamos pensando solo en el mecanismo propiamente político y del voto, ¿no? Sino en la condición que debe tener el ciudadano para ser agente de esa política, para poder ser un protagonista del proceso de cambios que el país vivía. Y dijimos también la otra dimensión de la democracia que está planteada en el Plan Inca, como, es el de revalorar el rol de la mujer, ¿no? Entonces, aquí hay una cosa que a veces no se le da el reconocimiento debido, ¿no? Pero es el velasquismo el que pone en el centro la discusión sobre la condición de igualdad de las mujeres, ¿no? Y lo lleva a una práctica que después se generaliza, ¿no? A partir de un diagnóstico que ahí está señalado, ¿no? Que era evidente, ¿no? Que las mujeres en el Perú no ejercían sus derechos como ciudadanos en ninguno de los aspectos, ¿no? En el plano incluso político lo hacían de un modo muy limitado, y en el acceso a los puestos de administración, etcétera, estaban propiamente relegadas, ¿no? Y ni qué decir de la participación laboral de las mujeres en los empleos. La discriminación que se hacía de los oficios de las mujeres de la época era simplemente denigrante, ¿no? Era todavía la idea, el momento en que las empleadas llegaban de la sierra, iban a trabajar a los hogares de clase media, y las empleadas eran vistas como elementos simplemente inferiores, de clase inferior, y en fin, ¿no? Y además la cultura, la educación que las mujeres tenían siempre estaba muy rezagada en relación a lo que los hombres podían tener. En fin, todo esto creo que lo conocemos, pero es importante revalorizar que este es un componente fundamental de la democracia que el velasquismo propone. Tratar de igualar la participación de hombres y mujeres en términos de cultura, en términos de educación, en términos de empleo, en términos de participación productiva y en términos de acceso a los puestos de gobierno. Esto me parece clave. Hablemos ahora del otro aspecto, probablemente incluso mucho más agudo del velasquismo en relación con el tema de la democracia, ¿no? La democracia, entre otras cosas, supone también una comunicación social libre y en igualdad de condiciones, que la población sea informada
de la manera correcta, de la manera adecuada, que la prensa cumpla un rol por lo menos de difundir la verdad o de tener la verdad como criterio de regulación informativa, de respetar los valores que la comunidad republicana postula, de servir de soporte a los intereses de las personas y de ningún modo de usarse como un poder para proteger los intereses de una minoría, ¿no? Pero cuando revisamos el diagnóstico que el velasquismo hace del papel de la prensa en su momento, nos encontramos con una realidad que es exactamente la misma que tenemos hoy día, ¿no? Y que incluso el día de hoy probablemente se ha agravado. ¿Qué es lo que diagnostican en el plan Inca acerca de la libertad de prensa? Que en el país no existe libertad de prensa, sino libertad de empresa. Se hace pasar como libertad de prensa el derecho que tienen los propietarios de fundar una empresa y monopolizar la información y monopolizar los medios, que es lo que tenemos hoy en día también, ¿no? Los órganos de prensa están en manos de familias y de grupos de poder. El caso es el mismo y más agravado en nuestra época. Se recorta, se silencia o se destaca la información de acuerdo a los intereses de los dueños de los órganos de prensa. Y sobre eso creo que no hay sino que fijarse en los kioscos, fijarse en los canales, y entonces estamos en una realidad que el velasquismo la enfrentó de manera directa, la sufrió de manera directa, ¿no? Porque inmediatamente se vino toda la labor de prensa y de propaganda contra las reformas del velasquismo, ¿no? Y lo que es más grave, la prensa cumple un rol de destrucción sistemática de los recursos morales de la gente, ¿no? Se empiezan a promocionar antivalores, el honor de las personas se somete simplemente a atropello porque ya no hay ni siquiera principio de inocencia, no hay respeto de presunción de inocencia, simplemente se lanzan ataques, se juzga, se enjuicia en los medios de comunicación y se sentencia incluso a los personajes públicos por denuncias que no tienen ni siquiera el proceso fiscal de investigación iniciado, ¿no? Que están simplemente en el proceso de denuncia. Y en fin, el honor de las personas significa muy poco para la prensa. Y por último, lo que el velasquismo encuentra es que la propiedad de los medios en muchos está en manos de extranjeros, ¿no? Y se entiende que desde el punto de vista de la seguridad de la soberanía de la nación, la comunicación debe ser siempre un espacio en el que la primacía de los intereses nacionales sea preferente, sea el principal, ¿no? Porque de otro modo nos exponemos al riesgo de los enemigos que de todos modos existen en cualquier época. Enemigos no solo del gobierno, sino incluso enemigos de la nación como tal, ¿no? Entonces el velasquismo se propone una prensa auténticamente libre que garantice a los peruanos la expresión de sus ideas, respetando el honor de las personas y la moral pública. Creo que no vale insistir demasiado en la necesidad de la reforma de la prensa que el velasquismo hizo, ¿no? Y en su momento fue de hecho la reforma que causó más controversia, o mejor dicho, que suscitó la reacción más dura de parte de la derecha, que movió los foros internacionales del periodismo que estaba vinculado a los grupos empresariales privados y que eventualmente colocó al velasquismo en la situación de ser descrito como un enemigo de la libertad de expresión, ¿no? Y esto hay que verlos como parte de la lucha de los enemigos de la revolución para llevar al extremo una situación que el velasquismo había manejado primero como respuesta a una necesidad, porque había una clara manipulación de los medios y por consecuencia una falta de libertad de expresión para la gente, porque había una agresión y un sabotaje directo a lo que el velasquismo hacía en los márgenes incluso del uso de la violencia, y porque era claro que la prensa no podía estar en manos de un grupo de familias, sino que debía hacer por lo menos espacio para que la sociedad participe, ¿no? Y como sabemos, el velasquismo socializa la prensa, ¿no? Socializa la prensa, socializa la prensa escrita, ¿no? No la estatiza, ¿no? Sino que la socializa, porque la entrega a los trabajadores, como sabemos, ¿no? Entrega a los trabajadores a los profesores les entrega la dirección del diario Expreso, a los trabajadores del campo les entrega la dirección del diario La Crónica, en fin, a cada uno de los gremios
va dándole espacio para que el medio de expresión sea propiamente manejado por ellos, ¿no? Y designa un conjunto de directores con personalidades que realmente no son sino respetables, ¿no? El hecho de que Cornejo Chávez pasó a ser director del diario El Comercio, por ejemplo, es un hecho indicativo de la seriedad con que tomaba Velasco el problema de hacer que los medios de comunicación sean expresión de una cultura ciudadana que promueva los valores, que promueva la moralidad, ¿no? O sea, los directores eran propiamente figuras de alto respeto público, ¿no? Y ocurre incluso eso con Neira, que entra a ser director del diario Ojo, si no me equivoco, y en fin, ¿no? Incluso el propio Vargas Llosa, que fue propuesto para dirigir el diario, a ver si me acuerdo bien, no, Neira fue director del diario Correo. Última Hora, perdona, Correo fue, creo, Neira. Neira Creo, fue de Correo, y, creo. ya, y el diario Ojo fue propuesto para ser dirigido por Mario Vargas Llosa incluso, ¿no es cierto? Es decir, la socialización de la prensa lo que permite es tratar de darle una cierta moralidad a la dirección de los diarios para llevar a la práctica esta idea de que la prensa debe contribuir a una democracia en el que se respete la libertad de expresión para los peruanos, que las comunidades de los grupos representativos de la sociedad puedan tener expresión en los medios públicos y para construir, de cierto modo, una moralidad que se había perdido por todo lo que se había hecho en los años anteriores, ¿no? Entonces, esto es parte de lo que el velasquismo propone como democracia y se avanza al otro nivel, ¿no? Que es el tema de la participación de la población, ¿no? Cómo participa la gente en el gobierno y ahí conocemos toda la historia de lo que fue las organizaciones agrarias, el papel del CINAMOS, la movilización social permanente para poder lograr el apoyo de las reformas y para que la población pueda defender sus derechos que de cualquier modo venían de haber estado sometidos a lo que todos conocemos pasaba en el campo y empezaba a pasar de cualquier modo en el sector industrial, ¿no? Esa es la razón por la cual Velasco promueve de manera especial la organización de los trabajadores, promueve, favorece la formación de sindicatos, la formación de centrales, apoya la movilización de los dirigentes campesinos, dialoga con ellos, les permite el ingreso a Palacio, conversa, en fin, porque en el fondo de la idea estaba que sin participación de la gente no hay una democracia verdadera, ¿no? Entonces, había que lograr que la gente tuviese canales de participación bajo este objetivo que aparece señalado en pantalla, ¿no? Participación activa y libre de todos los hombres y mujeres en las actividades que requieren el desarrollo nacional sin la influencia de ideologías importadas. Y este es un tema importante, ¿no? Porque efectivamente cuando la gente toma parte en los procesos sociales, tanto como organización o de repente en los procesos de implementación de medidas de política, o en los procesos de reforma mismo en el campo, en la comunidad industrial y todo esto, es importante la ideología que le sirve de referencia, ¿no? Y aquí el velasquismo intenta marcar una línea nacionalista porque su propuesta es reivindicar un poco la idea del conocimiento de la realidad peruana, ¿no? Y trabajar sobre una ideología que no fuese alineada con ninguna de las ideologías internacionales que en el momento estaban en boga. Entonces, conocemos esto como la declaración del velasquismo como una revolución que no se reclamaba ni capitalista ni comunista, ¿no? Que intentaba formar una ideología peruana y que reivindica figuras como las que conocemos, puso en primer lugar a Tupac Amaru en el centro, ¿no? Entonces, la participación se convierte en el modelo de sociedad, dijimos, es el tronco de la idea democrática de sociedad que el velasquismo propone y cristalizará luego en la idea de democracia social, ¿no? Pero veamos que también hay una idea de cómo tendría que adecuarse la labor legislativa a los fines de una sociedad democrática, a los fines de la revolución como tal, ¿no? Era clarísimo, como se dice en el diagnóstico de la
situación legislativa, que la labor del Poder Legislativo había sido constante, plagada de obstruccionismo, de actitudes de sumisión ante los poderes económicos, y que pese a que habían figuras parlamentarias ilustres que hacían un rol importante, en general el Parlamento no aportaba a la transformación de la República. Recordemos que justamente esa fue una de las razones por las cuales la presencia de los generales de Velasco y la revolución velasquista se motiva en la falta del Congreso de Belaúnde Terry para tomar decisiones que lleven adelante la reforma agraria, ¿no? Entonces, el Parlamento no cumple el poder de ser representación del pueblo, ¿no? Y tiene una gran dificultad para promover medidas de cambio que corrijan lo que el Perú venía haciendo y que significó hasta ese momento un país esencialmente dividido, ¿no? Con una gran masa del país sometido a condiciones de esclavitud, o más bien de explotación, de servidumbre y todo eso, ¿no? La propuesta del velasquismo es hacer los cambios legislativos necesarios para asegurar la eficiencia de la función legislativa. Es decir, que el Poder Legislativo produzca leyes, produzca medidas que mejoren, que reformen la situación del país. Esa era una meta que ya entra al plano estrictamente político, la democracia, ¿no? Pero, insisto, esto hay que verlo como parte de un conjunto de ideas que tienen que ver con democratizar la sociedad en varios planos, ¿no? No únicamente en el plano legislativo, sino en todos los planos que he mencionado, ¿no? En el plano mismo de la economía, de la empresa, de la educación, de la participación de las mujeres, de la participación de los trabajadores, en el plano, en este caso, de la reforma de la función legislativa. Sí, pero no contesta, pues. Y entonces decimos, esto se expresa finalmente en la idea de una democracia peruana que descrita como democracia social de participación plena. Este concepto de democracia social de participación plena se lo encuentra planteado de esa forma en las bases ideológicas de la revolución, que se publican recién en el año 75, ¿no? Pero resumen el concepto de democracia que el velasquismo venía afirmando. Es un concepto que esencialmente lo trabajan digamos, los ideólogos de la revolución, fundamentalmente Carlos Franco, de algún modo Carlos Delgado, que comparte esta idea de un gobierno con fuerte participación popular. Le dan esta definición que intenta ser original, que es la de democracia social de participación plena, es decir, no hablamos de una democracia puramente política, tampoco hablamos de una democracia representativa a secas, sino que hablamos de una democracia de participación plena, ¿no? Cuyos principales elementos o elementos esenciales son los que aparecen en pantalla, ¿no es cierto? Primero, un sistema político participatorio apoyado en las bases populares. Un sistema político participatorio. Entonces, esta idea de la formación de la comunidad industrial, de la propiedad social, de la participación en general de los trabajadores en las actividades productivas, debería desembocar en la formación de una estructura participativa permanente, ¿no? En el que, digamos que los productores y los conductores de las empresas, los empresarios, deberían compartir las actividades, las funciones y, por cierto, los beneficios de la actividad empresarial, ¿no? Entonces, se trata de lograr un sistema establecido, que eso se avanzó hasta donde se pudo, y que valdría analizar en otro debate, que parte de esta discusión, cuáles fueron las condiciones por las cuales se desmontó, ¿no? Y por qué la comunidad industrial terminó siendo abandonada. En todo caso, por qué los trabajadores, que fueron los que se beneficiaron de cierto modo, que pasaron a tener un protagonismo fundamental en las comunidades laborales, no defendieron esa reforma o no tuvieron algunas opciones para frenar el desmontaje que se hizo en los gobiernos siguientes. Además, un sistema económico pluralista, ¿no? Basado en un sector prioritario de propiedad social. La participación supone también una pluralidad empresarial, ¿no? Lo que significaba reconocer el rol de la empresa privada, el rol de la empresa estatal, el rol de la empresa social, pero el velasquismo, en este modelo de democracia que podríamos llamar productiva en este caso,
le otorga el rol prioritario al sector de propiedad social. Esto también es una cosa que se puede discutir, ¿no? Todo esto es justo lo que intentamos traer a la memoria de todos, solo con el ánimo de que podamos rediscutir, ¿no? Incluso el propio concepto de comunidad industrial convendría discutirse, ¿no? Porque es una experiencia, si queremos verlo incluso, es un experimento de nueva empresa productiva que se hizo en el Perú probablemente de manera más radical que en otros lugares y que conviene discutir a cabalidad porque eventualmente en algún momento volvemos a discutir el tema y habrá que proponer alternativas correctas para que esto tenga viabilidad o para que se corrija lo que probablemente pudo estar errado, ¿no? Y además, esta democracia social de participación plena propone un sistema social sustentado en comportamientos y valores morales que enfatizan la justicia, la libertad, el trabajo, la participación, la solidaridad, la creatividad, la honradez y el respeto por la dignidad de la persona humana. Esto tiene un valor fundamental ahora, un valor apreciable ahora, porque resulta que la democracia en la que estamos moviéndonos, por lo menos desde los últimos 30 años, ha dejado de lado casi todo eso, ¿no? Y los ha reemplazado por valores que son esencialmente económicos, ¿no? La libertad de mercado, la competencia, ¿no? Y la competencia privada. Esos son los valores que han pasado a dominar en el discurso, no solo económico, sino en el discurso político. A tal punto que incluso los proyectos de ley tienen la obligación de hacer un análisis de costo-beneficio, ¿no? No se hace un análisis de, por ejemplo, equidad del proyecto de ley, ¿no? O pues, digamos, una evaluación de cuánto contribuye ese proyecto de ley a las condiciones de la justicia distributiva, de la justicia conmutativa o de algún tipo de justicia que pueda ser el objetivo de la política del gobierno. Se analizan los proyectos de ley, porque así se implantó la costumbre desde los años 90, el costo-beneficio de la medida, ¿no? Que por supuesto también hay que considerarlo bajo cierto nivel, ¿no? Pero esto solamente afirma valores economicistas, por supuesto, ¿no? Y el problema para nosotros es cómo hacemos que los proyectos de ley no solo sean económicamente bien dados, sino que contribuyan a los propósitos de una sociedad justa, de una sociedad libre, de una sociedad que promueve valores de integración, valores de cohesión, como son la solidaridad, la participación, la creatividad, la honradez misma, ¿no? Si el régimen político abandona los valores fundamentales de vida, abandona, por ejemplo, la honradez, entonces hay el espacio mayor para que las conductas corruptas se expandan, porque no hay eventualmente ningún elemento discursivo en la política, en la cultura política, que limite las ambiciones de las personas si es que no se insiste en una cultura de valores de este tipo, ¿no? Entonces, resumo diciendo que el concepto de velasquismo es un concepto que intenta hacer democracia a partir de varios componentes económicos, sociales, culturales y políticos propios, que intenta dar una definición de democracia propio, que es esta idea de democracia social, que puede discutirse, ¿no? Hoy día podríamos discutir qué exactamente, cuál es el alcance de esta democracia social y hasta qué punto este concepto es válido, ¿no? Podría de pronto ser un concepto que no termina de expresar la democracia histórica peruana, que no termina de expresar las prácticas que las comunidades tienen para su autogobierno en los diferentes escenarios del país, en costa, sierra o selva, ¿no? Que no se traduce, que no expresa el sentido esencial de la democracia peruana, histórica o milenaria, que es el sentido de del comunitarismo, de la cooperación y de la reciprocidad. Entonces, es aquí donde nosotros pensamos que el velasquismo constituye un punto de rediscusión de la idea democrática a partir de la experiencia peruana, a partir de la percepción que habían trabajado los conductores de la revolución en los difíciles años 60, en las difíciles circunstancias en las que el país vivía todavía, y los modelos ideológicos reinantes el estilo de pensamiento de la época, y elabora un concepto que intenta hacer una vía peruana a la democracia, que es este concepto de democracia social, pero probablemente sigue siendo un concepto algo teórico, ¿no? Algo abstracto para la gente. Entonces, es ahí donde nosotros pensamos
que conviene rediscutir una idea democrática que recoja, que ensamble mejor con las formas culturales de democracia que los pueblos nuestros han tenido, que están más o menos presentes en el universo de prácticas que de cierto modo se siguen practicando en gran parte de las zonas de sierra y de selva, y que de cierto modo también se han trasladado a las ciudades, ¿no? Yo podría preguntar, ¿cuánto de prácticas de reciprocidad, de cooperación, de ayuda mutua, de formas comunidades de asociarse para producir, para construir en los pueblos o para armar lugares comerciales, mercados, o para trazar estrategias comerciales de colocación de productos, etcétera, supervive en el universo andino migrante que puebla todas las ciudades del país, ¿no? O sea, ¿cuánto de las prácticas o las formas de democracia que se heredaron de una generación a otra desde el pasado existen en la forma cultural de los peruanos y pueden ser la base de una recreación democrática que sea más viable y que responda mejor a las creencias de los peruanos, ¿no? Una democracia no es solo un diseño político de mecanismos. Una democracia en realidad es una forma de gobierno que corresponde a las expectativas de la gente. Si a la gente le ponemos instituciones que aparentemente desde el punto de vista teórico son perfectas, pero no corresponden con la comprensión cultural de la gente, esas instituciones se vuelven simplemente ineficaces, no funcionan, la gente no los entiende, ¿no? Porque no funcionan con la lógica, no empatan con la lógica de la gente. Entonces, la pregunta que ponemos en discusión en este punto es cuáles serían aquellas formas de democracia, de gobierno comunitario, de gobierno con participación de la gente, que podrían servir de punto de partida para insertarse en una recreación de la democracia que tome lugar, por ejemplo, en una nueva constitución, ¿no? Que se inscriba en una nueva constitución. Entonces aquí hablamos nosotros de una democracia comunitaria, ¿no? Ya, en la tradición peruana, los elementos que pesan y definen la forma de vida de autogobierno de los pueblos están definidos por la idea de comunidad, ¿no? La comunidad está en el centro y esto supone un conjunto de prácticas, un conjunto de creencias, un conjunto de estilos de liderazgo, un conjunto de estilos de comunicación, un conjunto de maneras de vigilancia, un conjunto de compartir responsabilidades, ¿no? Eh, Muchas de ellas desaparecidas, desde luego, ¿no? Pero permanecen de algún modo en la conciencia y podrían ser simplemente motivo no solo de estudio, sino de retomar un rol mucho más vigente en algunos niveles, por lo menos, del gobierno. Entonces, aquí en este gráfico, que resumo al frente solo con ánimos de proponer una discusión, ¿no? Hablando de lo que de lo que podría ser una recreación de la democracia peruana sobre bases comunitarias en el que haya por lo menos tres niveles de gobierno. Hablando solo de la democracia en el nivel organizativo del gobierno, ¿no? Dejemos por un momento los temas de la democracia en el nivel cultural, en el nivel educativo, en el nivel económico, que tiene que trabajar en su momento, pero hablando del nivel fundamental de la democracia, que es el nivel del gobierno. Al final, lo que define el rumbo de un pueblo es la forma en que se organiza para gobernarse, ¿no? Y evidentemente las fallas que hemos mencionado al comienzo de lo que significa la descomposición de la actual democracia peruana residen en una forma de gobierno que no está bien diseñada. Por lo tanto, para empezar a corregir esto, tenemos que corregir la forma de gobierno y en esto estamos diciendo, habría que repensar una forma de organización que, recogiendo la experiencia republicana, recoja también la experiencia o por lo menos las formas, las tradiciones que en algún momento funcionaron dentro de la experiencia peruana, ¿no? Es como decía el autor australiano que mencioné al comienzo, que si uno rastrea las formas de gobierno de las comunidades, de las tribus o de los aborígenes australianos, se encuentra formas de gobierno que son perfectamente aplicables, ¿no? O sea, ¿por qué no aplicar, por ejemplo, una práctica de consejo de ancianos, ¿no? En algunos niveles. Entonces, bajo este modelo de democracia comunitaria, decimos nosotros que la célula de la unidad básica de gobierno en el país no tendrían que haber sido los municipios, ¿no? Que fueron una copia, una importación de las prácticas que se hacían en Europa, ¿no? Copiadas un poco de la experiencia italiana y se trajeron acá y dijimos municipios, ¿no? Pero podrían haber sido perfectamente comunidades, ¿no? En Chile se llaman actualmente comunas.
Pero no es solo un tema de nombre, ¿no? Es el tema de que si organizamos una comunidad de gobierno, se gobierna de una forma comunal, ¿no? O sea, el mecanismo del voto individual pasa a un segundo lugar. Y en lugar de eso pasa a un primer lugar el mecanismo del acuerdo comunal. Pasa a un primer lugar el mecanismo de la conversación. Pasa a un primer lugar el mecanismo de lo que los europeos teóricos llaman la deliberación, ¿no? Es decir, la Junta Comunal se reúne y discuten en forma comunal cuál es la mejor decisión para tomar dentro de su jurisdicción, ¿no? Bajo reglas, procedimientos, responsabilidades, distribución de tareas de carácter comunitario, probablemente guiado por reglas de reciprocidad, reglas de vigilancia comunal, reglas de sanción comunitaria, etcétera, ¿no? Pero la unidad de gobierno no tendría que ser un alcalde que fue a vivir a esa ciudad de casualidad y que se le ocurrió comprar un ticket en la próxima elección, se fue de candidato a las elecciones y resultó elegido, ¿no? Resultó elegido y va a gobernar a un grupo de pobladores a los cuales conoce muy poco y con los cuales no tiene ningún interés común, ¿no? Y que ha llegado ahí solo por el interés de poder tener un cargo público y eventualmente un ingreso del cual vivir. Es decir, el mecanismo del voto individual es perverso en poblaciones en donde podría funcionar mejor la asamblea comunal con los pobladores, los líderes de cada ámbito comunitario. Entonces, el municipio, la unidad de base del gobierno no tendría que haber sido, no tiene por qué serlo definitivamente, el municipio en el que se elige representante por el mecanismo del voto individual, sino debería serlo la comunidad como eje de organización de gobierno en ese nivel, ¿no? En un segundo nivel podríamos tener una junta comunal provincial, en el que se pueden optar mecanismos de elección de voto directo o podría ser también voto comunal de las diferentes comunidades que se asocian o incluso voto corporativo, es decir, delegación de los representantes de cada una de las comunidades para formar una junta comunal que podría ser lo que ahora se llaman los municipios provinciales, ¿no? La desconexión que hay en el gobierno actual entre el nivel provincial y el distrital es simplemente clamorosa, ¿no? A veces hay una disputa porque el gobierno provincial quiere hacer lo que considera prioritario, o a veces hay una alianza interesada porque el gobierno provincial quiere favorecer a un distrito donde ganó también su lista, y no hay un verdadero interés comunal para el gobierno de todas las comunidades del ámbito de la provincia, ¿no? Entonces, ese gobierno provincial podría ser propiamente una junta comunal, ¿no? En donde cada distrito delegue a un representante y se gobierne por mecanismos de democracia directa, ¿no? Podríamos decir que hasta estos dos niveles, en un modelo de reforma de la democracia nuestra, rige el principio de democracia directa, ¿no? Sobre todo la intervención y la conversación directa de la gente. En los niveles superiores ya se va haciendo más necesario la votación porque ya no hay forma de elegir directamente, se complica, se vuelve mucho más difícil de manejar y ahí sí entra supletoriamente el voto representativo, ¿no? Pero si rescatamos un nivel de participación democrática a este nivel, posiblemente tendríamos una mejor ligazón del gobierno con los intereses del territorio que tienen asignado como jurisdicción, ¿no? Entonces, nivel de la comunidad, nivel de la Junta Comunal Provincial y en el tercer nivel lo que llamamos una autonomía regional, que serían los actuales gobiernos regionales, ¿no? Pero lo interesante de los gobiernos regionales tendría que ser el que sean autonomías, es decir, que puedan decidir con autonomía, por lo menos en los asuntos que tienen que ver directamente con la administración de su territorio, ¿no? De aquellos territorios que no son reservados para el gobierno nacional, ¿no? El gobierno nacional puede reservarse para su gestión directamente territorios regionales, ¿no? Áreas especiales, territorios estratégicos, territorios puede reservarse, ¿no? Pero, en principio, la autonomía regional gobierna y ejerce jurisdicción en la mayoría de temas de gobierno en el ámbito de su territorio, ¿no? El concepto de autonomía supone de que el gobierno regional es la última instancia de decisión. Entonces, si el gobierno regional aprueba un proyecto, no tiene por qué ir para que se apruebe el MEF, ¿no? Es autónomo, aprueba un proyecto de esa naturaleza, ¿no? En el marco de las leyes, en el marco de la Constitución, en el marco de los acuerdos entre gobiernos, en el marco nacionalmente eh, concertado, decidido o incorporado en las leyes. Entonces,
Avanzaríamos en un esquema en el que desde la idea de comunidad avanzamos a la asamblea comunal, que serían en el nivel provincial, y desde ahí avanzamos al nivel de las autonomías regionales, que serían la base intermedia, la base de gobierno con autonomías que hay que llevar a la práctica. La autonomía que tienen actualmente los gobiernos regionales es esencialmente declarativa, ¿no? Porque en casi todas las competencias que ejercen siempre están sujetas a la decisión de lo que se llaman los órganos, los entes rectores de la ciudad de Lima, ¿no? De los ministerios. De modo que la autonomía que tienen es muy relativa. Sobre esto se puede discutir y conversar a cabalidad para que veamos de qué modo la declaración de autonomía económica, financiera, administrativa que se tiene en la ley de base de la descentralización como base de los gobiernos regionales es simplemente eso, ¿no? Son enunciados de carácter declarativo porque se ha superpuesto toda una estructura institucional nacional que opera bajo el enunciado de los llamados entes rectores, ¿no? Que son propiamente los ministerios. De modo que en la gran parte de decisiones, lo que deciden los gobiernos regionales debe, de todos modos, ser decidido en segunda instancia o en instancia definitiva por los órganos centrales del gobierno. En fin, entonces, avanzamos en un modelo de democracia comunitaria en el que la comunidad es el centro bajo un régimen de autonomías, pero que no escapa tampoco a la unidad nacional, ¿no? Que no intenta fragmentar ni cosa parecida, sino que mantiene la unidad a través de una representación nacional que equivale a lo que es el Congreso en Lima, bajo una reforma de carácter representativo que estamos proponiendo aquí de carácter macrorregional, ¿no? Paritaria. Es decir, que se forme, sea bien la Cámara de Diputados como representación de todas las jurisdicciones nacionales y una Cámara Nacional que puede ser de senadores, cuyos representantes se integren por elegidos de cada una de las grandes macroregiones que se puedan constituir a partir del acercamiento entre los propios gobiernos regionales en una relativa igualdad de representación. Es decir, claro, lo ideal podría ser que cada macrorregión que se constituya sobre la base de las autonomías regionales, digamos que hayan 5 macrorregiones en el país, que cada macrorregión elija a un grupo, por ejemplo, de 20 senadores, ¿no? En condiciones de igualdad, de paridad, ¿no? Para evitar el sobrepeso de las regiones más pobladas, ¿no? Porque en el final de cuentas no interesa tanto el peso de la población, sino que todo el territorio nacional sea bien administrado, ¿no? Y que los gobiernos de todo el territorio tengan igual de responsabilidad, sea que tengan más población o sea que la tengan menos, igual tienen un deber de mantener un país en el que el bienestar se reparte en las mejores condiciones, ¿no? En condiciones que favorezcan a todos los grupos y estimulen a todos los productores y permitan un territorio más o menos, un gobierno más o menos armónico. Y bueno, aquí pongo igual de manera un poco provocativa que cuando hablamos de una república, de una nueva constitución, pues hay que pensar también en que quizás la definición que tenemos en la constitución no explica mucho todas las tradiciones de las cuales provenimos, ¿no? Explica bien la tradición occidental de la que venimos también, desde luego no se puede negar que tenemos la presencia occidental, y por eso hablamos de una república peruana, pero no explica la otra gran tradición que tiene gran cantidad de aportes, que tiene gran cantidad incluso de valores morales, de reglas, de formas comunitarias, de formas de gobierno, que deberían poder ingresar en una constitución que exprese realmente la personalidad de los peruanos, ¿no? Entonces decimos, ¿por qué vamos a hablar, por ejemplo, de una república inca peruana, ¿no? De hacer una nueva constitución sobre la base de lo que se tiene, desde luego, ya aprendido y recogido en las constituciones anteriores, y refundar el país sobre la base de una república que incorpore el elemento de identidad ancestral que tenemos, que de cualquier modo se personifica en la idea del incario, ¿no? Y hablaríamos de una república inca peruana que termina de unir a los dos grandes pueblos, a las dos grandes tradiciones que ocupamos el territorio nacional y saldar esta separación que fue marcada desde el momento de la conquista y que nos tiene enfrentando a los peruanos por 500 años, ¿no? Entonces, si hablamos de reconstruir la democracia peruana, tenemos ahí la experiencia de velasquismo que nos dice cuáles son los
áreas fundamentales en las cuales hay que hacer correcciones, sobre todo en lo que se refiere al tema de la participación popular en la producción, sobre todo en lo que se refiere a a la labor de la educación en la construcción de la democracia, en lo que se refiere a las reformas que habría que hacer en el legislativo, y en esta idea de rearmar un esquema de gobierno que permita ensamblar mejor los elementos representativos con los elementos de democracia directa que en el país se han practicado y podrían practicarse aún más, ¿no? Y que permita recoger mejor las comprensiones culturales de democracia que vienen del aprendizaje occidental con las comprensiones culturales de democracia que están más o menos presentes en la práctica de todas las poblaciones que provienen o provenimos de los Andes, de la Amazonía y de todas las regiones del Perú. Entonces, sobre esto hemos efectivamente intentado hacer una presentación de lo que, un recuento más bien de lo que significan lo que llamamos las leyes de los gobernantes incas, ¿no? Cómo gobernaban los incas, cómo hacían para que funcione este territorio tan enorme que lograron copar con sus desplazamientos, esta gran cantidad de curacazos que había en las regiones, desde el Cusco hacia el sur y hacia el norte, incluso hasta Venezuela. Cómo hacían ellos para mantener la unidad del imperio y sobre todo cómo hacían ellos para dar bienestar a las poblaciones, que eso es lo primero que impacta a los visitantes europeos, ¿no? Los visitantes europeos no pueden dejar de reconocer que el Incario se administraba con una eficiencia en la que difícilmente había alguien que podía ser llamado pobre, ¿no? O menesteroso, ¿no? O que vivía abandonado, ¿no? Porque para todos había siempre posibilidad de trato y de apoyo y posibilidad de ser un elemento productivo, ¿no? Porque el valor fundamental que el Incario educa en las personas es el valor del trabajo. Es decir, nadie vive sin trabajar, todos tienen que producir y tienen en cada lugar un espacio, un pedazo de tierra, una comunidad a la que pertenecen y por lo tanto ahí se ensamblan sus deberes y sus derechos, ¿no? Una comunidad afirmada no solo en derechos, como a veces es la tendencia moderna, ¿no? Pensar que las poblaciones solamente se basan en derechos, ¿no? Cuando en realidad una comunidad republicana, una comunidad sostenible, depende del ejercicio de derechos que las personas hagan, pero también dependen de los deberes que asuman y de la forma en que los cumplan, ¿no? Por lo tanto, esto debería ser recogido en una idea de democracia comunitaria y esto es un poco lo que queríamos proponer como base para un diálogo continuado, recogiendo la herencia del velasquismo que sin duda fue audaz, ¿no? Este intento de hacer una democracia social de participación plena es evidentemente audaz, ¿no? Es tratar de escribir una nueva manera de hacer democracia a partir de lo que los conductores de la revolución creyeron que había que remediar, ¿no? Que era el tremendo desbalance que había entre los grupos de poder económico y la marginación que venía sufriendo en las mayorías nacionales, ausentes propiamente del gobierno y ausentes de la república y de la democracia que la república predicaba. Muy bien, yo quiero dejar en este punto mi presentación para